Hola chicos, bueno, aquí estamos con el video de la guía número 13. Estamos viendo la unidad de genética y vamos a trabajar en el libro desde las páginas 164 a las 167. Pero, esas páginas se van a estudiar, pero solo ustedes van a realizar la actividad de la 166 y la 167. Vamos al libro. El ciclo celular. A ver, ¿cuándo la célula sabe en qué momento se tiene que dividir y en qué momento debe parar de hacerlo? Tenemos varios puntos. El control G2, que está acá, cuando esto ocurre, lo que se genera acá es que se revisa que el material genético no presente ningún error, ¿ya? En la fase S. Si eso ocurre, de que todo esté correcto, entramos a la fase M, donde se divide, ¿cierto? Donde los cromosomas ya se han unido en el uso mitótico, y después entramos al punto de control G1. Se verifica que el tamaño de la célula sea adecuado, ¿ya? Y después a la fase S, y así sucesivamente, ¿ya? Obviamente hay factores externos, ¿ya? Y hay factores internos. Los factores externos, contacto entre célula y célula, ¿ya? Factor interno, la acción de dos grupos de proteínas, ¿ya? Que corresponde a la quinasa dependiente de ciclina y el segundo, que son las ciclinas. Entonces, todo eso son los factores que van a influir en esta división celular. ¿Cómo es y cómo se produce el cáncer ahora? Ya, los tumores, las mutaciones. A ver, en primer lugar, las células que forman tejido de masa que no son habituales, ¿cierto? Se llaman tumores. En ocasiones el material genético experimenta alteraciones denominadas mutaciones. Y esto se produce a nivel de los genes que participan en la regulación del ciclo celular, lo que hablábamos un poquito más en la página anterior, ¿ya? Entonces ahí es probable que se desarrolle cáncer. Tenemos los protoncogenes que codifican la proteína, la CDK y la ciclina, y se pueden transformar en oncogenes. Los genes supresores de tumores, ¿ya? Donde está el P53, donde cuando este falla, ¿cierto?, disminuye la actividad normal de una proteína supresora de tumores y puede contribuir a la aparición del cáncer, ¿ya? Nanomedicamentos para tratar el cáncer, eso ahí lo van a leer y se van a dar cuenta de muchos avances que tenemos hoy en día. Ya. ¿Cómo se podría desencadenar un cáncer? Agentes cancerígenos, en primer lugar, ¿ya? Están acá. Si se fijan, aquí hay una célula que se dividió y no debería de haberse dividido. Esa célula se va a seguir dividiendo y esto va a formar el tumor. Este tumor se va a aumentar de tamaño, ¿cierto? Como lo vemos acá, hasta que llega un momento y empieza a liberar células, porque ya no puede crecer más en ese lugar. Entonces, estos tumores viajan con la sangre, ¿cierto? Y se almacenan en otros lugares, y ahí es donde se genera la metástasis, chiquillo. Obviamente hay tumores que pueden ser benignos, ¿ya? Que son masas compactas de células que permanecen en el lugar del cuerpo y no son removidas, ¿ya? Pero sí hay tumores malignos o cancerosos, que son como el que hablábamos recién, ¿ya? Y algo de historia sobre el cáncer aquí, para que lo lean, ¿ya? ¿Y cómo son los principales tratamientos del cáncer? Tenemos radioterapia, quimioterapia, tenemos radiación, ¿cierto? Y drogas, que es lo que más se usa, ¿ya? Aquí lo van a ir leyendo con tranquilidad en su casa. Esto es un video express, ¿cierto? Para poder explicar un poquito las páginas del libro. Y recuerden que solamente van a trabajar con la 166 y la 167. Vamos ahora a la física. Vamos a trabajar de la 160 a la 169. Aquí hay un poquito más de páginas. Pero hay harto monito, así que no es tanto lo que tienen que leer. Bueno, principios de Newton. Primer principio, inercia. ¿Qué quiere decir? Cuando un cuerpo está en movimiento, tiende a seguir en movimiento.
Cuando un cuerpo está en reposo, tiende a seguir en reposo. Esto lo hemos reflejado, chiquillos, cuando queremos o vamos en un vehículo, en una micro, ¿cierto? Y frena o sale de golpe, ¿ya? Ese es el principio de inercia. Segundo, el principio de las masas, ¿ya? Cuando se empuja una silla con una fuerza de mayor magnitud, esta experimenta una mayor aceleración, obviamente, ¿ya? Que si se empujara con una fuerza menor. Cuando se empuja con la misma fuerza la silla, con la persona, ¿cierto? Incluyendo a la persona. Luego sin ella, esta última situación, la silla experimenta una mayor aceleración. ¿Por qué? Porque no está con la persona, hay menos peso, ¿ya? Tercer principio de acción y reacción. El caballero está empujando el auto, pero el auto no se mueve, esa es la reacción. ¿Por qué? Porque necesita una fuerza superior, ¿ya? Bueno, aquí hay un experimento. Cantidad de movimiento y su conservación. El impulso sobre un cuerpo. A ver, cuando hay una magnitud que se relaciona con la fuerza y el tiempo, a esta aplicación se denomina impulso. Aquí vemos un futbolista que patea un balón, ¿cierto?, ejerciendo una fuerza durante un intervalo de tiempo determinado. Eso va a ser impulso, ¿ya? Aquí están las fórmulas, ¿cierto? La cantidad de movimiento, ¿ya? Que es la proporción, ¿cierto? El momentum que se le da para que este cuerpo se desplace, ¿ya? Mientras mayor masa tenga un cuerpo en movimiento, mayor va a ser su velocidad y mayor va a ser su cantidad de movimiento también. La cantidad de movimiento en un sistema. Aquí vemos unas bolitas que chocan, ¿cierto?, entre sí. Va a haber más movimiento que si están quietas, por razones obvias, ¿cierto? Y el movimiento que se genera acá sería el movimiento total, ¿ya? La ley de conservación del movimiento, ¿ya? Por lo tanto, que la cantidad de movimiento inicial del sistema es igual a la cantidad de movimiento final. La diferencia es que se traspasa, ¿cierto? Es como lo mismo que la energía, chiquillos. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, lo mismo ocurre con el movimiento, ¿ya? Y aquí tenemos, por ejemplo, una bolita antes de la colisión, durante la colisión y después de la colisión, ¿ya? Donde se dice ahí, por ejemplo, la cantidad de movimiento que lleva esta bolita, ¿ya? En el momento en que las dos bolitas se colisionan, se genera el impulso y a través del impulso, ¿cierto? Después de la colisión se genera un nuevo movimiento, ¿ya? Eso sería con lo que es física, chiquillos, ¿ya? Recuerden solamente hacer las páginas 164 a las 167. El resto es solamente para estudio. Química. Estamos viendo las resoluciones químicas. Vamos a la página 38 y 39 del libro. Aquí está la 38. ¿Ya? Y acá tendríamos la 39. Estamos viendo soluciones. Entonces, vamos a simular aquí un experimento. 3 vasos con 200 ml de agua fría cada uno. Vaso 1 le echamos 5 gramos de producto sin agitación. Al vaso 2, 10 gramos. Al vaso 3, 15 gramos. El experimento 2 va a ser 3 vasos con 200 ml de agua, ¿cierto?, en cada uno. 5 gramos de producto sin agitación, 10 gramos y 15 gramos. Lo mismo que en el caso anterior, ¿ya? Para que un experimento funcione, tiene que reproducirse varias veces y los resultados tienen que ser iguales, chiquillos. Entonces, el número de experimentos, colocan ahí el vaso y las observaciones, ¿ya? Van a ir leyendo. Esto es, chiquillos, una simulación de un experimento, ¿ya? Por si acaso. Y la página 69, que es esto, ¿ya? Donde hay unas preguntitas. Las desarrollan, ¿cierto? Van a utilizar la guía. Utilicen la guía número 12 como referencia, ¿ya? Porque ahí hay hojas también que tuvieron que estudiar, entonces utilicen eso, ¿ya?
Y bueno, chiquillos, ahí estarían las tres áreas: física, química y biología. Y espero que estén muy bien y nos estamos viendo. Chao, chao.